A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Hola, bienvenidos nuevamente a la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Indudablemente avanzamos en los dos objetivos. El primero, el tema de la interpelación cívica que hemos acometido durante los 46 meses últimos y que evidentemente en las próximas horas, en los próximos días tendrán novedades importantes. Pero el salto de calidad, esa posibilidad de construcción de ese proyecto que quedó estancado hace algo más de una década para Quito, para la ciudad y principalmente para sus ciudadanos y ciudadanas, es un motivo principal también de la acción que venimos trajinando ya casi por una década. En ese orden de ideas, hoy tenemos el gusto, el honor de recibir en Ciudad Cívica al cientista, al docente y catedrático internacional, el doctor Luis Verde Soto, quien, como he dicho varias veces durante estos últimos años, que nos ha estado acompañando en cada una de las facetas que hemos manejado también durante los mismos. He tenido incluso el honor y el gusto de ser su alumno en una época específica de mi carrera académica. En ese orden de ideas, con él queremos avanzar en la lógica de poder determinar con toda claridad aquellos puntos específicos que permitan dar lugar a ese pacto de convivencia, a esa línea de mancomunidades entre ciudadanos, para un poco lograr también incidir de manera clara y específica en la posibilidad de mitigación y estabilización de las condiciones críticas que está viviendo en este momento el Distrito Metropolitano de Quito. Y ese elemento fundamental en la primera premisa tiene que ver con el diagnóstico, la posibilidad de poder acordar dentro de lo multimodal, dentro de lo multidiverso, dentro de lo incluso disciplinar, en qué condiciones estamos manejando desde el punto de vista técnico la ciudad. Y en eso hay un elemento fundamental, más allá de las disquisiciones que nos han planteado, por ejemplo, el Foro de la Ciudad del Colegio de Arquitectos de Pichincha, de que es difícil llegar a un diagnóstico con una precisión que permita generar un punto de base, pero creemos que hay posibilidades de establecer líneas de acuerdo mínimo, y en esa lógica podría estar el tema de una evaluación cualitativa. Y en eso le hemos pedido que nos acompañe el día de hoy a Luis, para que podamos un poco establecer bajo su guía, bajo la posibilidad concreta que él tiene incluso de ser una voz autorizada, no solamente en Quito, sino en el país, la posibilidad de establecer esos puntos básicos sobre los cuales se podría evaluar de manera muy sesuda, muy concreta y muy técnica la posibilidad de lo que está ocurriendo. Bienvenido, Luis, un gusto recibirte. En ese orden de ideas, ese sería el punto de partida. ¿Cuáles serían aquellos puntos, indicadores, índices sobre los cuales podríamos marcar una lógica evaluativa desde el punto de vista cualitativo de lo que hoy ciudadanos y ciudadanas vivimos en la ciudad de Quito? Yo creo que ha cambiado sustantivamente en las últimas, a lo largo de lo que va de este siglo, ha cambiado la ubicación y el rol de la ciudad de Quito en el conjunto del desarrollo del país. Yo creo que es lo primero que tenemos que comprender en qué ha cambiado. Hay un conjunto de dimensiones en las que la ciudad parece haber adquirido personalidades nuevas. La primera, tal vez la más importante, es de que Quito camina a ser la ciudad más grande del país en el 2020, y hablar de una ciudad de esa dimensión, la más grande del Ecuador, implica también un conjunto de demandas por servicios, un conjunto de demandas de planificación, la necesidad de una visión estratégica de ciudad diferente. Este creo que es el primer rol, ¿no es cierto? Y esa diferencia hay que localizarla en el rol que cumple esta ciudad, que es una ciudad metropolitana, como una metrópoli nacional, es decir, que establece un conjunto de enjambres de relaciones, de redes con el resto del país. Hay que saber cuáles son ese conjunto de redes que se establecen con el país. El segundo elemento, obvio, ¿no es verdad?, es en qué consiste la capitalidad, de este rol político urbano que cumple la ciudad principal en el Ecuador,
y el conjunto de relaciones que establece con los procesos de descentralización del Ecuador. Tercero, parece importantísimo buscar cuál mismo es el rol que cumple Quito como enlace de relaciones internacionales de un paquete regional, territorial bastante importante del Ecuador. Ya desde el plano interno hay que buscar cuál es la especificidad de su relación, tanto de construcción urbana interna, es decir, cómo está construyéndose esta ciudad policéntrica, de hecho ya es una ciudad policéntrica, y que establece con diversos tipos de policentrismo, y cuál es la relación que establece con sus entornos rurales y con el entorno global, con la red de ciudades intermedias que le circunda, con la pertenencia a un bloque regional mucho más grande de la Sierra Norte. Es decir, todo eso tiene que ser establecido en términos de la ubicación estructural de esta ciudad. Tenemos que establecer también cuál es la demanda estratégica de los pobladores de Quito. La ciudad de Quito no es un lugar simplemente para estar, es un lugar en el cual la gente construye relaciones de socialización básica, de comunicación básica, de pertenencia, de permanencia, de asentamiento familiar, de asentamiento laboral, y conscientemente qué es lo que se busca de pertenecer a este conglomerado, qué es lo que los quiteños buscamos al vivir en Quito, y que es aquellos que llegan y se asientan en la ciudad, buscan respecto a este territorio, no solo en este espacio, sino a este territorio, como relaciones en las que puedan desembocar relaciones placenteras. Básicamente creo que es allí donde tienes que ubicar una visión global de la ciudad, y desde allí pensar las coyunturas. Las coyunturas que se vienen son coyunturas claras respecto a, por ejemplo, Quito es una ciudad extremadamente sensible frente a los temas del auge y de la recesión económica. Quito es una ciudad de impactos inmediatos en el tema de recesión económica, porque es una ciudad cuya característica de servicios es algo diferente del resto del país. Segundo, porque ciertamente el tipo de asentamiento productivo en Quito y sus alrededores también dan lugar a esa sensibilidad. Quito ya no es una ciudad ajena al comercio internacional, es una ciudad con activo comercio internacional, no solo de ciudad, sino de su entorno agrario. Y esto te permite tener una visión de lo que pasa con la ciudad y la producción, pero también sobre los servicios. En la medida en que tú tienes baja del excedente público de la ciudad, y ahora es un caso típico en el que la ciudad, pese a que ha crecido notablemente en términos de su presupuesto, cuenta con menos gasto dedicado a servicios por la presencia del metro, que consume una parte muy importante del ingreso urbano. Es una ciudad cuya calidad de servicios puede ser extremadamente sensible frente a estas situaciones. Habría que ver eso. Y habrán los nuevos temas, las nuevas agendas de aquello que viene en esta obra tan grande que es el metro, que generan necesariamente una reconfiguración de la movilidad urbana. Pese a que no es tan grande como uno quisiera, sí reconfigura la movilidad urbana de la ciudad y reconfigura los términos del rol que cada una de sus partes tiene. Yo creo que te diría que eso es grueso. Luego tienes tú los factores políticos, ¿no es verdad? Es una ciudad que genera enlaces definitivos hacia la política nacional, hacia la política local, hacia su entorno intermedio. Es una ciudad que genera opinión en relación a terceros, ¿no es cierto? Y es una ciudad que tiene una forma de hacer política alrededor de su consejo municipal y alrededor de su alcaldía, yo diría peculiar, que es la que ha hecho que tengamos determinado corte de alcaldes y determinado corte de funcionarios locales. Todo esto para dar una visión global, rápida, de por dónde hay que echar pinceladas para entender la ciudad. Y justamente en esa dinámica de la demanda estratégica, hay un asunto fundamental referido, más allá de lo que podría ser un marco general, lo que define el artículo 31 de la Constitución respecto al derecho a la ciudad. Y hay dos elementos conceptuales ahí importantes, el uno que es el tema de la accesibilidad al goce pleno de la misma por parte de ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo el tema relacionado con su gestión democrática. En esa posibilidad el tema de gestionar democráticamente tiene que ver con elementos constitutivos de la propia lógica de identidad de los quiteños. Y un elemento que hemos podido nosotros analizar desde un punto de vista más bien ya de las profundidades, incluso hasta sociológicas, si se quiere, y tú eres el experto en esa materia, es que hay un desarraigamiento
respecto del tema de la posibilidad de un sentido de pertenencia, y desde esa construcción, un poco también como consecuencia, diríamos, del estado de cosas en la última década en el país, ese proceso de ciudadanía que se suponía parte desde lo conceptual, y tú has sido asesor de varias constituyentes, el espíritu de promover una mayor capacidad de incidencia en Quito se ha ido perdiendo. Y ese desarraigamiento ha producido, nosotros hemos determinado así, una lógica de crisis de gobernabilidad, pero que también parte de la relación de ese triángulo, ¿no? Comunidad, ciudadanos, gobierno local. ¿Cómo echar una mirada desde esa perspectiva de la demanda estratégica? Los municipios ecuatorianos son municipios que tienen una estructura, no sé si llamarla insuficientemente democrática, pero ciertamente no corresponden a las formas normales que se utiliza para este nivel subnacional de gobierno, ¿no es cierto?, a la gobernanza subnacional. ¿Por qué? Porque en el municipio de Quito se acumula en la función del alcalde la función de ejecutivo con la de presidente del legislativo municipal. Esta doble función, que ha permitido en muchos casos, y en el caso quiteño también en particular, un desarrollo importante administrativo, que ha permitido superar una serie de temas y trabas y bloqueos que pueden haberse producido entre el Ejecutivo Municipal y el Legislativo Municipal, a la vez también produce determinada bloqueo del flujo de la representación en torno a el Consejo Municipal. Creo que ahí habría que pensar si es que ya en el caso quiteño es necesario aflojar esa relación, quiteño en el caso ecuatoriano, aflojar la relación y pensar ya en un presidente de Consejo Municipal diferente. Es una posibilidad. Eso implicaría un funcionamiento con independencia de funciones también a nivel subnacional que permite un flujo más claro. Habría que precisar mucho más las competencias del Consejo en torno a la fiscalización y el control. Pero hay que pensar bien esta como una posibilidad, y que a la vez el alcalde cumpla funciones administrativas de modo más claro y preciso. La acumulación de las dos funciones, la presidencia del Consejo y la función de alcalde, la administrativa, de ejecutivo, a ratos puede no ser perfectamente transparente para la gestión misma. Ese es un elemento de la gestión municipal que creo que es importante mirarlo, ¿no es cierto? El otro, debemos evaluar claramente qué ha pasado entre la relación entre concejalía de origen rural y las concejalías de origen urbano. Recordemos que Quito es de las ciudades que mantiene esa diferencia, es de las ciudades que mantiene esta particular circunscripción rural para su funcionamiento como ciudad, y da la impresión de que hay también que someter una nueva evaluación a ver qué está pasando en esta relación entre la pertenencia de los concejales rurales y los concejales urbanos a la formación de o si hay que tratar de tener, ¿no es cierto?, una mayor división en el origen de los concejales en función de conglomerados parroquiales urbanos diferentes. Esto nos abre el tercer elemento que pareciera que es importante si ya estamos en el tamaño de ciudad en que la forma de una sola alcaldía y de formas zonales es suficiente o no. Yo creo que el funcionamiento zonal es un funcionamiento que también debe ser evaluado. ¿Qué es lo que ocurrió en las zonas? Si es suficiente el manejo de municipios participativos en torno a ellas, o si no, o no. Si es ya necesario pensar en una modalidad un poco más abierta no sé si de alcaldías menores, no sé si de mayores atribuciones zonales, no sé si de alguna forma de participación más eficiente en la conformación de la representación de las zonas. Ahí hay un tema que hay que resolver a partir de una evaluación institucional sólida, y qué es lo que ha ocurrido respecto a los objetivos que se plantearon para las zonas. La verdad que no eran objetivos representativos, sino de gestión, fundamentalmente de gestión municipal, participativa, del presupuesto. Este es el otro elemento que está girando, yo creo que en torno a esto, ¿no es verdad? Todo esto configura una visión de ciudad que está vinculada también, en el caso de Quito, sí en particular, a por qué se detuvo en Quito la aprobación del Estatuto Autonómico. Creo que este fue el problema. Recordemos de que en la última administración Moncayo se llegó a
un convenio, un acuerdo muy parecido al que se utiliza en varias ciudades del mundo, o sea, no, me refiero a países del mundo, respecto a los cambios constitucionales. Un cambio constitucional tiene más asidero y aceptación cuando está a caballo entre dos administraciones, aquella que lo gesta y aquella nueva que lo reside y lo va a ejecutar. Eso mismo se hizo acá con la administración Moncayo, y se llegó a un acuerdo con la administración Barrera de que estando el Estatuto Autonómico aprobado en primera durante la administración Moncayo, ellos debían aprobarlo en segunda. Ciertamente esa administración intentó varios nuevos estatutos autonómicos, no llegó a ninguna conclusión de lo que querían, y quedó aprobado simplemente en primera el Estatuto Autonómico que se propuso al final de la administración Moncayo. Queda pendiente luego en la administración Rodas, no se ha tocado este tema, yo entiendo que no es un interés de esta administración tocar ese tema, pese a que ha habido escarceos para intentar retomar el debate y retomar la posibilidad de un estatuto autonómico en función sobre todo de los cambios que introducía una constitución en apariencia descentralizadora, pero en esencia profundamente centralizadora. El Estatuto Autonómico de Quito, lo que tiene, para ir a tu pregunta central del derecho a la ciudad, lo que tiene el Estatuto Autonómico, ¿no es cierto?, la esencia del Estatuto Autonómico es que los derechos constitucionales y las formas orgánicas de la Constitución se aplican en el territorio sin mediación de la legislación nacional, sino con mediación exclusivamente de la legislación metropolitana. Es decir, se aplica el principio de que los principios constitucionales están vigentes y que la forma de mediación esto no implica solo ya las leyes nacionales, implica que en la reglamentación territorial que se puede hacer, es el municipio de Quito el que tendría que hacer esa reglamentación territorial. Y esto implica, pues, obviamente, entender posibilidades a veces mayores de ejercicio de los derechos que están contenidos en la misma Constitución, que pueden ser reglamentados sin necesidad de limitaciones que se han establecido en otros lados, y fundamentalmente es un ejercicio de exactamente aquello que la Constitución produjo, es decir, un grado más alto de autonomía, que no solamente tenía que ver con lo económico, sino que tenía que ver fundamentalmente con esta lectura territorial de la Constitución apropiada mediante un estatuto autonómico. En esa dimensión incluso es tan precisa la aseveración y la reflexión desde el punto de vista incluso está normativo, que la falta de aplicación de ese estatuto autonómico deja un poco en galimatías al tema de la vigencia de la ley de 1993. Porque a la vigencia de la Constitución de 2008, incluso los distritos metropolitanos tendrían una suerte de analogía con los gobiernos hasta regionales. Pero es que en un momento determinado es tan importante esto de la reglamentación territorial, nosotros hacíamos incluso tal vez una interpretación, si se quiere, extensiva, de que pudimos haber neutralizado en Quito el famoso inquisidor decreto 16, porque en uno de los elementos dentro de las concurrencias que establecen las competencias en la Constitución, se pudo haber determinado una posibilidad de inscripción y de registro ante el Consejo Metropolitano de las organizaciones que territorialmente estuvieron en Quito. Eso lo planteamos en el año 2014 sin mayor nivel de interlocución. Pero en esa dinámica hay además un elemento fundamental de este diagnóstico claro y esta guía y esta parametrización que has establecido. Y es la posibilidad de ir hacia lo que varios municipios en el mundo y en la lógica urbana se está discutiendo, que es el cambio de régimen urbano, lo que implicaría ya una mayor profundización desde el punto de vista de, en primer lugar, hacer un vademecum, si se quiere, en lo jurídico, para tener una dinámica mucho más clara de hacia dónde conduce la ciudad. Aquí hemos sido parte de algunos diálogos en donde incluso los propios miembros del Consejo Metropolitano, el actual y algunos de los anteriores, no tienen mayor idea de lo que sucede en materia normativa. Pero también está el elemento relacionado con la posibilidad de este cambio de lo político-administrativo que has planteado y las posibilidades del nuevo rol de la ciudad. En eso creo yo que hay un elemento que podría ser fundamental de determinar en la lógica de la guía, y es si dentro de la recuperación de la capitalidad para Quito también podríamos recuperar el tema de la democracia territorial en el Ecuador y empezar a debatir sobre ello. Bueno, la mejor forma de recuperar la democracia territorial es primero
asumir las competencias que puede asumir un distrito metropolitano. Un distrito metropolitano puede asumir la totalidad o partes de las competencias de sus organismos subnacionales más englobantes, me refiero al Consejo Provincial, me refiero a la región, ¿no es cierto? Esa es la disposición del Estatuto, tomar esas competencias, ¿no es verdad? Y esas competencias pueden ser suficientes, yo creo, en términos de desarrollo. En términos de democracia local, ¿no es verdad? Hay varias características, hay posibles lecturas de varios de los capítulos de derechos que pueden hacerse para diseñar una forma de gubernamentalidad distinta, llamémoslo así, ¿no es verdad? En la que implican, por ejemplo, derechos sociales claramente, algunos más, puede ser más en el lindero más conflictivo con la nación, que pueden ser los mismos derechos de organización, pero hay otros derechos que pueden tener una referencia territorial clara sin linderos y sin empujones con la nación. Me refiero ya a la utilización de espacios públicos, a la forma pública que puede adquirir determinada uso de la ciudad y uso de instrumentos de la ciudad. Creo que se puede a la luz del estatuto, ¿no es cierto?, incluso trabajar algunos de los elementos de la legislación territorial que se trata de poner. La ley de plusvalía es, por ejemplo, una legislación típicamente territorial que debería tener si estuviese vigente un estatuto autonómico, debería tener una forma de compatibilización, o debía haber tenido una forma de compatibilización, y cualquier forma sustitutiva que se haga también. Es decir, que debimos haber tenido una forma de lectura del COTAD, también es correcto, es decir, y una forma de participación como ciudad, como distrito metropolitano en el Consejo de Competencias. Esto es lo básico. El Consejo de Competencias es un consejo donde todos los elementos de la relación intergubernamental entre niveles de gobierno en el país que tengan elementos que sean compartidos o que tengan puntos de choque o de vecindad, tienen que ser tratados de modo autónomo por los diferentes niveles de gobierno. Esto no ha ocurrido en los últimos tiempos, como todo el mundo conoce, y en el que, según la Constitución, el Distrito Metropolitano de Quito pertenecería o ya pertenece a ese nivel, y lastimosamente no se ha hecho ejercicio de eso por razones obvias de obsecuencia con el poder. Pero Quito es un distrito metropolitano ya. Quito tiene una ley de distrito metropolitano. El no tener estatuto, no tener plenamente y en la totalidad un estatuto de distrito metropolitano no quita la definición básica inicial de la ley que definió los territorios de un distrito metropolitano y ser distrito metropolitano, que es asimilado por la Constitución. Es decir, ahí tienes, yo diría, pasos iniciales de la construcción de una nueva gubernamentalidad en torno a Quito. Evidentemente quedan muchas más cosas por hacer, y yo creo que de cara a lo que se viene en el Ecuador en los siguientes periodos, evidentemente que Quito tiene que hacer un ejercicio particular de verificación de derechos. Hay que hacer la verificación de los derechos de participación, de toda la gama de derechos de participación, y esto implica, si es que tuviéramos estatuto autonómico, una verificación para ello. Tiene que hacer una serie de ejercicios sobre movilidad urbana, sobre uso de espacios libres, tiene que hacer sobre planificación estratégica, y fundamentalmente se debe hacer un ejercicio que tiene que ver con la naturaleza misma de la capitalidad, que implica identidad, y otros elementos de la identidad de la ciudad tienen relación con la capitalidad. Esto implica un ejercicio productivo, cuál es la divisa productiva de esta ciudad, qué es lo que esta ciudad está produciendo y hacia dónde va, qué es lo que tiene esta ciudad para ofrecer en una articulación de mercados internacional y nacional, y cómo se vincula esto con una identidad que no se ve afectada, pero sí se ve complementada con nuevos ingredientes de migración que se vuelven importantes y que forman nuevas redes de configuración de la capitalidad. Hoy Ciudad Cívica ha tenido un hito importante, la posibilidad de contar con la guía, la sapiencia de uno de los referentes locales, nacionales e internacionales respecto de lo que podría ser el tema de la reconstrucción en sí misma, de sus posibilidades y de la proyección real de la mitigación de las condiciones de vida de la gente en la lógica de esa proyectividad. Pero adicionalmente, el tema de la presencia del doctor Luis Verde Soto nos ha permitido sobre todo establecer también una línea de demandas
que están pendientes. El estatuto autonómico es sin duda una posibilidad de reconstrucción, incluso hasta del pacto social en la ciudad, referida a lo que él acaba de señalar con toda precisión, el tema de la evaluación de los derechos de participación, o incluso que estamos en la lógica de buscar una fórmula renovativa de esa función malhadada que se estableció en la última década. Aquí vamos a estar, agradeciendo nuevamente la presencia del maestro doctor Luis Verde Soto, todas las semanas, construyendo la ciudad cívica porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.